my dear student, how are you today? ¿Cómo está? Excellent? Good? Bad? Okay, welcome to our English class. For today, our topic is subject, verb, agreement. Okay, now let's start with our class. For this class, my dear student, we are going to do a small review about ancient Rome. Please open your black and white book. Va a abrir su librito blanco y negro on page number 80. 80. Okay? Let's start activity E. Actividad A de su libro blanco y negro, página 80. Complete the crossword puzzle. Across, down. Okay, according to the number you have to read the description and you have to write the name. Okay? For example, number 1. Please read the description. Leamos la descripción para saber a quién se refiere y de acuerdo al numerito le escribimos. Okay? Number 1. An athlete who races horses around a track. Un atleta quien corría, montaba los caballos alrededor de una pista. ¿Quién era? What is the name? Okay, very good. Number 1 is, please complete. Now, number 2. A big, continue with the reading, piece of fabric that is wrapped around the body. Una gran pieza de tela que se envolvía alrededor del cuerpo. What is that? ¿Cuál es? Okay, number 3. Please read number 3. Very good. Un atleta quien luchó con hombres y animales salvajes. ¿Cuál era el nombre? What is the name? What was the name? Okay, number 3. Now let's start with number 4. A long shirt with a belt at the waist. Una larga camisa con un cinturón en la cintura. What was it? Okay, please write. Now, 5. Please read. Excellent, very good. Un rico o noble hombre romano. Okay, my dear student, now we are going to check your answer. Ahora vamos a revisar nuestras respuestas, okay? If you are correct, put a tick. Si usted está bien, póngase un visto. Y si no, corrijamos, okay? According to this unit, de acuerdo a esta unidad que hemos estudiado, number 1, charioteer. Era un atleta quien, ¿recuerda que hacía un charioteer? Very good. Tenía carreras con los caballos alrededor de una pista. Muy bien. Number 2. Okay. Toga. Very good. And you can see in this picture a toga. Number 3. Un atleta quien peleaba con hombres y con animales salvajes. Gladiator. Excellent. And you can see in the picture. He is a gladiator. Gladiador. Number 4. A long shirt with a belt in the waist. Okay, it is that. Number 4. Tunic. Excellent. And you can see in the picture in number 4. Now let's start with number 5. Un hombre rico o noble romano. Patrician. Very good. O patricios, como se les conocía. Let's start with number 6. A member of Rome's middle class. Okay. Very good. Los plebeyos. Muy bien. Un miembro romano de media clase. Y se les conocía como plebeyos. Excellent. Please check your answer. Now, let's start with activity B. Complete the sentences using the word from the crossword puzzle
Vamos a completar las oraciones utilizando las palabras del ejercicio anterior, del ejercicio A, ¿ok? Todas las 6 palabritas que realizamos vamos a utilizarlas de acuerdo a la oración. Number 1. Tunics were worn by every member of Roman society. Number 2. Please read. Okay, excellent, my dear student. Let's start with number 3. Battles between gladiators were fought in the Colosseum. Las batallas entre los gladiadores fueron peleadas en el Coliseo. Very good. Number 4. Read. Very good. Las togas, como pudimos ver que era una prenda de vestir, fueron usadas o eran quienes vestían, eran los hombres romanos, pero cada uno tenía diferente de acuerdo a la clase social. Number 5. In number 5, even though they were a lower class, space, plebeian, were allowed to vote aloud. Incluso aunque ellos eran de una clase inferior, los plebeyos estaban permitidos para votar sobre las leyes, ¿ok? Laws. Number 6. A nymph was carried by the charioteer, so he could cut the horse's reins if he crashed. Entonces, un cuchillo era llevado por the chariot. Very good, charioteer. ¿Para qué llevaba él un cuchillo? Él podía cortar las riendas del caballo si él tenía un accidente, ¿ok? Era por su seguridad que él llevaba un cuchillo, knife. ¿Ok? Do you finish this activity? ¿Terminamos esta actividad? Yes? Okay, my dear student, excellent job. Now, we are going to do the next page, okay? Listen, page number 81, 81. In the same book, en el mismo libro, in the same book. Now, in this case, we are going to talk about subject-verb agreement. Okay, the subject verbs in your sentences must agree in number. Singular subjects go with singular verbs. Plural subjects go with plural verbs. Even if there is a phrase between the subject and the verb, they should still agree. Okay, according to this paragraph, the subjects and verb, los sujetos y los verbos en sus oraciones deben coincidir en número. Los sujetos singulares van con verbos singulares y los sujetos plurales van con verbos plurales. Incluso si una frase entre el sujeto y el verbo debe estar de acuerdo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo dijera, el perro estudian. Entonces, el perro singular y el verbo en plural, entonces está incorrecto. ¿Ok? Tanto el sujeto como el verbo debe coincidir de acuerdo al número. Okay, for example, singular. The dome of the Pantheon is one of the oldest in the world. In singular. Now, in plural. Please, you can read. Okay, thank you. Entonces, en la primera, el ejemplo nos está mencionando. La cúpula del Panteón es una de las más antiguas del mundo. Como estoy hablando solo de un solo lugar, ocupo is. Ahora, en el plural, Roman. Entonces aquí estamos dando slaves, workshop workers, teachers and doctors. En el caso de los plural, los esclavos romanos eran obreros, maestros y médicos. Entonces vemos que coincide
Si hablamos de muchos, en este caso muchos esclavos, ocupamos el verbo en plural, were en pasado. De dome, como hablamos de uno, ocupamos el verbo is porque hablamos de uno. Ok. If your sentence has two subjects, use a plural verb. Si su oración utiliza dos sujetos, utilizamos un verbo en plural. Por ejemplo, vamos a ver la incorrecta. Art and music was important part of Roman culture. Esta es la incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos. Art and music. Arte y música. Entonces, como estamos hablando de dos sujetos, el verbo también tendría que utilizar en plural. ¿Ok? Entonces, por esa razón vemos que was usamos para cuando hablamos de uno. Entonces, está mal. Vamos a ver la correcta. Art and music. Estamos hablando de dos sujetos. Por lo tanto, we have to use plural verb. Tenemos que utilizar el verbo en plural. Were is the past of the verb to be. Important part of the Roman culture. La música y el arte fueron partes importantes de la cultura romana. Sometimes the verb can come before the subject. En este caso, you can read, please. Ok, thank you. A veces el verbo puede venir antes del sujeto. Como por ejemplo, there is an ancient Rome. Ok, continue with the reading. Very good. Ok, podemos ver que is ya es el verbo. Y el verbo está antes del sujeto. Ok. Statue. Estatua. En el museo. Ok. And in the second sentence, there are is a verb. Many books about ancient Rome. Books, the subject. Entonces aquí podemos ver que a veces el verbo puede venir antes que el sujeto, pero si hablamos de uno, hablamos en singular, el verbo también va en singular. Si el sujeto es plural, el verbo también tiene que ir en plural. Are. ¿Por qué ocupamos are? Porque estamos hablando de books, libros, muchos libros. ¿Ok? Now, when you have an expression like all of, some of, most of, half of, and a lot of, the verb agrees with the noun that comes after of. Example. Please read the example. Okay. Most of the citizens were plebeian. La mayoría de los ciudadanos eran plebeyos. Cuando tenemos una expresión como like all, some of, most of, half of, and a lot of, ¿qué pasa con esto? El verbo coincide con el sustantivo que viene después de of. Por ejemplo, most of, como está ocupando most of, pero el siguiente sustantivo es ciudadanos, y hablamos de muchos, ocupamos el plural, exacto, el verbo en plural, were. Ok, now we are going to practice. Underline the subjects and circle the verb in each sentence. Number 1. The Roman Forum is between the Capitoline and Palatine Hills. According to this sentence, what is the subject? ¿Cuál es el sujeto? Very good, my dear student. Please, underline, subraye, el sujeto. The Roman Forum es el sujeto. Ahora nos dice que circle the verb. Encierre el círculo. What is the verb in this sentence? Very good.
is. El verbo en esta oración número 1 es is. Muy bien. Y vemos el forum romano. Como hablamos de uno, ocupamos is. Very good. Number 2. Please read. Okay, thank you. Now, what is the subject? ¿Cuál es el sujeto? Very good, the dom. And now, what is the verb? Ahora, ¿cuál es el verbo? You have to circle the verb. Se tiene que encerrar el verbo. The verb in this sentence is very good. Let's. Excellent. Please circle. Encierre. Number 3. Please read. Okay, my dear student, what is the subject? Very good, aqueducts. Now, what is the verb? Ahora, ¿cuál es el verbo? Very good. In number 3, the verb is exist. Existir. Please circle the verb. Ahora, encerremos en un círculo el verbo exist. Number 3. Let's start with number 4. There were 1 million people in Rome at the height of this power. Now, what is the verb? What is the subject? 1 million people. Very good. You have to underline. Tiene que subrayar el sujeto. 1 millón de personas. Now, what is the verb? ¿Cuál es el verbo en esta oración? Excellent. Ok, the verb in this sentence, el verbo de esta oración es were. Recuerde que podemos ocupar el verbo antes del sujeto, en este caso were. ¿Qué es lo importante? Que el sujeto está en plural, million people, millones de personas, y el verbo también está en plural. Eso es la parte más importante de esta gramática. Ok, my dear student, with this information we are going to do activity B. Con esta información vamos a realizar la actividad B. Complete the paragraph with the current form of the verb in parentheses. Ok, aquí tenemos los verbos en paréntesis y de acuerdo al sujeto nosotros vamos a llenar con la correspondiente forma del verbo. Ok, por ejemplo, art. Estamos hablando de arte. One thing, una cosa. Y dice que ocupemos el verb be. In this case, we have to use was because we are going to talk about the past, an important part of life in ancient Rome. Now, many examples of unique Roman are still, in this case, you have to use exist. Why? Porque estamos hablando de many examples of, estamos hablando de muchos ejemplos. Por esa razón va el verbo en plural. En esta razón, recuerde, cuando hablamos en presente, aumentamos la S en el verbo solo in the third person, solo en la tercera persona. Como hablamos de muchos, el verbo va exist, simplemente. Today. Okay, let's start with this. The forms in Roman structures, esculturas. Hablamos de muchos. Por tal razón, el verb be are. Very good. Now, continue with the reading. Ok, the colorful. Ok, estamos hablando de una cosa, one thing, the colorful paint. For this reason, you have to use has, the verb, in past. Remember, in present, the third person, he, she, and it, you have to add s in the verb. In this case, have, change, has. Ok, continue with the reading. The reason for this, la razón de esto, comes. You have to add s in the third person, especialmente en he, she, and it. You have to add s in the verb. Continue with the reading.
Okay, my dear student, this is all for our class. Please do the activities on your book and practice at home. Bye bye.